Chicos, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso para el examen. En otro video les daré las instrucciones de cómo contestarlo. Esto será un repaso. En las clases anteriores vimos lo que son las fichas bibliográficas. Recordemos que las fichas bibliográficas y las fichas hemerográficas son herramientas de investigación que se usan para construir lo que es el estado del arte. ¿Cuándo las usamos? Cuando empezamos a revisar literatura, cuando empezamos a leer, a buscar libros, revistas, que pueden ser de interés para nuestro tema. En estas fichas se registran los datos de esos artículos o de esos libros que fueron de nuestro interés o que nos van a ayudar a construir el marco teórico. En las fichas vamos a registrar el nombre del autor, el año, la edición, el nombre del artículo o del libro que estamos leyendo y una pequeña reseña de lo que encontramos en esas fichas. También en algunas clases anteriores vimos lo que es el estado del arte, que el estado del arte es básicamente la construcción de un marco teórico. ¿Por qué se le llama estado del arte? Porque a fin de cuentas lo que construimos, lo que decidimos poner o no poner, incluir o las lecturas que estamos revisando, quien decide qué se pone, dónde se pone y cómo se va acomodando esto, es el propio autor, o sea, son ustedes. El estado del arte definitivamente es un estado que depende de cada persona, aunque yo les he dicho que las investigaciones deben de ser lo más objetivas posible. A fin de cuentas tienen un poquito de nuestra historia y de lo que decidimos para esas literaturas que vamos a incluir o no. También vimos lo que son el planteamiento del problema. Los planteamientos del problema son la aclaración o el enunciado final de nuestro tema de investigación. En algunos planteamientos hice las correcciones. El apartado debe tener el título de planteamiento del problema y al final poner el enunciado que aclara o que nos dice cuál es el tema de nuestra investigación. Son a lo mucho, a lo mejor 2 rengloncitos, pero son 2 renglones que dicen certeramente qué es lo que voy a investigar. En la justificación o en las sesiones que tuvimos de asesoría, vimos las razones de por qué vamos a elegir cierto tema. Yo les preguntaba dónde se habían oído, por qué lo habían elegido. Algunos dijeron que son razones profesionales, la mayoría, y algunas razones personales. Esas razones son válidas en los dos sentidos. Y en ese apartado lo vamos a ver más adelante, donde vamos a hacer un apartado que se llama justificación de la investigación, donde tenemos que enunciar estas razones, pero ya de algún modo ya sabemos cuáles son. También tenemos que revisar o revisamos en algunos trabajos que una de las formas para escribir no lo determina una asociación, no lo determino yo ni lo determina la universidad. Hay una asociación a nivel mundial que nos detalla cómo es que debemos de escribir las investigaciones. ¿Por qué lo hacen así? Las investigaciones tienen muchos tintes y en muchos sentidos se pueden interpretar de diferentes maneras a nivel mundial. Cuando esto de las investigaciones empezó a ser un poquito más formal a través de la historia, los investigadores decidieron que no puedo yo escribir lo que yo crea o a mi interpretación, que hay ciertas reglas o ciertos parámetros muy básicos que debemos de definir. Por ejemplo, las palabras bueno, malo, siempre, nunca, son palabras muy subjetivas que definitivamente no debemos de usar. Entonces, esa es una de las reglas, por ejemplo, que nos dice esta asociación. Otra es que una cuartilla se mide por la hoja. Sí, se mide por la hoja, pero no es lo mismo que yo pongo una letra de Arial 30 a que ponga un Arial 12. Entonces, ellos mismos dicen, bueno, todas las investigaciones deben de ser en Arial 12. Para cuando hablemos de una cuartilla, tengamos todos la misma medida. Los márgenes también son a nivel mundial los mismos, son 3 centímetros de nuestro lado izquierdo y 2,5 centímetros en cualquiera de los otros lados. ¿Por qué se da más en el izquierdo? Porque, bueno, es donde va el empastado.
el empastado o el engargolado, y para que no corte las palabras, se da un poquito más de margen. El interlineado en los renglones debe de ser de 1.5 en todo el documento, para que también cuando hablemos de una cuartilla, no es lo mismo que yo dé 20 espacios entre renglón y renglón y que la información sea a lo mejor de 10 renglones, a que dé el mismo interlineado de 1.5, y ya sabemos todos que más o menos vamos a tener el mismo número de renglones. Los párrafos, cuando yo escribo, no deben de ser de más de 8 renglones. ¿Por qué? Porque se hacen párrafos muy extensos y a la vista, a la estética, no se ven tan bien. Estos son los puntos que revisamos en este parcial y son los que vienen en el examen. Esto es solamente un repaso muy, muy general. Obviamente el examen está basado solamente en lo que vimos, no hay más. En algunas preguntas sí son abiertas y algunas son cerradas, que pues no hay mucho de dónde escoger, pero en las preguntas abiertas sí necesito que sean un poquito más amplios en sus respuestas, para que yo pueda entender que les quedó claro, o puedan ustedes evidenciar que realmente entendieron todos los temas y que los pueden explicar con sus propias palabras. Cuando una persona dice, sí entendí el tema, pero no lo puede explicar, definitivamente no lo entendió. Si ustedes pueden explicar los conceptos que yo cuestiono en el examen, quiere decir que quedaron claros. De todos modos, sigo abierto a sus preguntas, chicos. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí para servirles.